Hola a todos, bienvenidos a Jira Tutorial. En esta ocasión vamos a ver cómo utilizar el campo fecha de vencimiento en nuestras incidencias de Jira. Resulta que en muchas ocasiones tenemos la necesidad de resolver una incidencia en un plazo de tiempo determinado, es decir, con una fecha máxima para la solución. Esto puede ocurrir con más frecuencia en los tableros de tipo Kanban, pero también lo podemos usar en nuestro tablero Scrum. Y también se puede dar el caso en el que tenemos una incidencia en la cual debemos comenzar a trabajar o debemos centrar nuestra atención a partir de una fecha determinada. En estos casos que acabo de mencionar es bastante útil utilizar el campo fecha de vencimiento de Jira combinado con los colores de las tarjetas de Jira, ya sea para que la incidencia se marque con un color, por ejemplo amarillo, cuando esté próxima a vencer el plazo de su solución, el plazo en el que tenemos que resolverla, o si es una incidencia en la cual queremos empezar a trabajar a partir de una fecha, entonces para que se marque de un color determinado en ese momento a partir del cual tenemos que empezar a trabajar en ella. Bien, vamos a ver entonces cómo hacerlo. Lo primero que debo hacer es validar si el campo fecha de vencimiento ya está activo en mi proyecto. En este momento me encuentro en el proyecto fuerza de ventas. Vamos a abrir por ejemplo esta incidencia, la FV4, y acá en la parte derecha vamos a buscar el campo fecha de vencimiento. En mi caso veo que no me aparece en ninguna parte. Acá donde dice más campos ya tengo expandida esta pestaña y no me aparece el campo fecha de vencimiento. Si le doy clic acá en configurar, que es para configurar los campos, vemos que acá nos aparecen todos los campos y por ningún lado aparece el campo fecha de vencimiento. ¿Ok? Entonces damos acá en volver al proyecto. Y como no tengo el campo fecha de vencimiento asociado a mi proyecto, entonces debo de ir a las pantallas de este proyecto y asociar ese campo. Bien, esto se hace yendo a la configuración del proyecto. Acá en la parte izquierda bajamos y damos clic acá donde dice configuración del proyecto. Recuerda que si no tienes permisos de administrador en este proyecto, no te va a aparecer este botón. En ese caso debes solicitar los permisos al administrador de Jira o solicitarle a él que realice esta configuración. Bien, damos clic acá en configuración del proyecto y acá en estas opciones que se muestran vamos a buscar la que dice resumen. Damos clic en resumen y acá nos trae a esta pantalla donde nos muestra todos los esquemas de configuración relacionados con nuestro proyecto. El esquema de configuración de tipos de incidencia, los flujos de trabajo, las pantallas, los campos, los permisos, absolutamente todo. Por eso es el resumen. Acá está resumida toda la configuración de nuestro proyecto. En este caso nos interesa ir a las pantallas del proyecto. Entonces vamos acá donde dice pantalla y vemos que nuestro proyecto fuerza de ventas está utilizando un esquema de pantallas llamado FV. Esta es la clave del proyecto fuerza de ventas, Scrum Issue Type Scrum Scheme. Este esquema de configuración tiene dos subesquemas, uno para todos los tipos de incidencia y otro específicamente para el tipo de incidencia bug. Entonces lo que voy a hacer es añadir el campo fecha de vencimiento en ambos subesquemas para que nos aparezca tanto en las incidencias de tipo bug como en los otros tipos de incidencias. Bien, entonces damos clic acá en este primer esquema y nos trae acá a esta pantalla. Vemos que esta pantalla tiene tres columnas, una que dice operación de incidencia, otra que dice pantalla y otra que dice acciones. Esta primera columna que dice operación de incidencia hace referencia a que en Jira tenemos tres pantallas para nuestras incidencias. Una es la pantalla de creación de incidencias. Cuando presionamos el botón azul de la parte de la barra superior que dice crear, esa es una pantalla. Entonces esa viene siendo la operación de crear incidencia. Pero también hay otra pantalla donde se muestran los campos y es cuando damos clic en una incidencia que ya está creada y se nos abre la incidencia y podemos ver a la derecha todos sus campos. Esa es la pantalla de edición de incidencia cuando vamos a editar. Entonces esa vendría siendo la operación de editar incidencia. Bien, y la tercera operación sería la pantalla para ver incidencia. Bien, entonces a eso hace referencia esta columna de operaciones. Es decir, nosotros podemos asociar un esquema a la pantalla para crear incidencia y un esquema diferente a la pantalla para editarla o para verla. Y ese tema lo vamos a ver en otro video. En este momento acá lo que nos dice es que se usa por defecto este esquema para todas las operaciones no asignadas. Es decir, si no especificamos que se va a utilizar para una operación específica, para una pantalla específica, entonces se usa este esquema para todas, que es lo que está pasando en este momento. Bien, no hay ningún problema. Este tema lo vamos a ver detalladamente en un futuro video. Por ahora vamos a entrar acá a este esquema y vamos a asociar el campo fecha de vencimiento.
Bien, damos clic acá en el esquema y se nos abre esta pantalla con todos los campos que aparecen en nuestro esquema. Si vamos a la parte de abajo, vemos que hay una lista desplegable para seleccionar el campo que estemos buscando. Acá podemos ver que por ningún lado se encuentra el campo de fecha de vencimiento. Entonces vamos a buscarlo haciendo clic acá en la lista desplegable. Damos clic y empezamos a escribir fecha de vencimiento. Acá ya nos aparecen dos opciones, fecha de contratación y fecha de vencimiento. Damos clic en fecha de vencimiento y listo, ya quedó agregado a este esquema, que es el esquema llamado FV Scrum Default Issue Screen. Ahora damos clic acá en esta flecha de regresar en el navegador, damos nuevamente clic y ahora vamos a asociar el campo a este esquema específico para los bugs. Damos clic en el esquema, vemos que aquí ya nos muestra FV Scrum Bug Screen, damos clic en él y acá hacemos lo mismo. Vemos que en ningún lado aparece el campo de fecha de vencimiento, entonces lo buscamos acá, fecha de vencimiento, acá ya nos aparece, damos clic en fecha de vencimiento y listo, ya quedó agregado. Con esto ya tenemos nuestro campo de fecha de vencimiento en el esquema de pantallas de nuestro proyecto. Vamos a ver, vamos a regresar al proyecto, doy clic acá en proyectos, fuerza de ventas y ahora si damos clic por ejemplo en esta incidencia FV4, vemos que acá a la derecha vamos a bajar. Vemos que acá ya nos aparece el campo fecha de vencimiento, se encuentra vacío, pero acá ya lo podemos ver. Vamos a ver algo también muy importante, cerramos acá y damos clic aquí en crear. Si damos clic en crear y buscamos nuestro campo de fecha de vencimiento, vemos que no está visible, no lo podemos ver por ningún lado. Lo que debemos de hacer es dar clic acá en el botón de los tres puntos, donde dice mostrar campos, y acá vemos que fecha de vencimiento ya está en la pantalla, pero no está seleccionado. Entonces lo seleccionamos, damos clic en aplicar, y acá ya bajamos y vemos que ya está disponible nuestro campo fecha de vencimiento. Si por alguna razón, en tu caso, al buscar acá mostrar campos, el campo fecha de vencimiento no te aparece en esta pantalla, debes de validar varias cosas. Vamos a darle cancelar. Para eso lo que debes validar es venir a los tres puntos y dar clic en la segunda opción que dice buscar tu campo. Acá escribimos fecha de vencimiento, damos clic, fecha de vencimiento, y nos dice cuáles son las tres condiciones que se deben cumplir para que el campo aparezca. La primera es que en la configuración de los campos, este campo de fecha de vencimiento esté habilitado, esté visible, y vemos que la cumplimos en este caso. La segunda condición es que el campo esté disponible en las pantallas de nuestro proyecto, que fue lo que acabamos de hacer, asociarlo a esas pantallas, entonces ya lo cumplimos. Y lo tercero es que nuestro usuario con el que estemos trabajando tenga asociado el permiso para programar incidencias. Esto se ve en el esquema de permisos. Estas son las tres condiciones que debes cumplir para que te aparezca. Si cumpliendo estas tres condiciones, como las tenemos en este momento, todos con un chulo en verde, y aún así no te aparece el campo de fecha de vencimiento, entonces debes probar lo siguiente. Damos clic acá en aceptar, cancelar, abrimos esta incidencia. Y acá a la derecha en los campos bajamos al botón que dice configurar. Damos clic en configurar. Acá bajamos y vemos que hay una sección separada con una línea punteada que dice ocultar cuando esté vacío. Eso nos indica que todos los campos que estén acá abajo, cuando no tengan ningún valor, entonces no van a aparecer, van a estar ocultos. Entonces puede ser que el campo fecha de vencimiento, que lo tenemos acá arriba, te aparezca oculto porque esté vacío. Si lo mueves acá a esta parte superior, puedes solucionar el problema. Bien, vamos a dar clic acá en regresar al proyecto. Y listo, ya tenemos la primera parte, que es asociar el campo de fecha de vencimiento a nuestras pantallas para que nos aparezca en las incidencias. Ya lo podemos utilizar. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Ahora debemos configurar los colores de nuestras tarjetas para que se marque con un color acá, una franja de un color determinado cuando esté cerca de la fecha de vencimiento o cuando ya haya pasado esa fecha. Para eso vamos a ir al botón de los tres puntos acá en la parte superior derecha, vamos a dar clic en configuración del tablero y acá en la parte de configuración recordemos que para poder utilizar todas estas configuraciones que nos aparezcan habilitadas debemos ser administradores del tablero. Para eso, cualquier persona que sea administradora de este tablero nos podrá asignar el permiso. Recuerden que hay tres niveles de administrador en Jira. Puede ser administrador de un tablero, puede ser administrador de un proyecto, ya que dentro de un proyecto pueden haber varios tableros que pueden ser Scrum o Kanban. Y el otro nivel de administración es que puede ser administrador de todo Jira. Acá, para poder utilizar estas configuraciones, basta con que seas administrador del tablero.
Bien, acá en la parte izquierda vamos a bajar y vamos a dar clic donde dice colores de tarjetas. Damos clic allí y acá nos aparece una lista desplegable para seleccionar en qué nos vamos a basar para asignar los colores. Damos clic en ella y nosotros vamos a seleccionar la que dice consultas. Damos clic en consultas y acá se nos habilita la configuración. Vamos a seleccionar un color, por ejemplo, amarillo, un color amarillo como de advertencia. Acá podemos movernos entre estas franjas de colores y acá que hay como un círculo, podemos también ya ubicarnos por acá en el color que queramos. Vamos a seleccionar un amarillo, listo, y acá en donde dice JQL vamos a escribir un filtro, que es el que le va a decir a Jira en qué momento, ¿sí? En qué circunstancia va a marcar nuestras incidencias con una franja de color amarillo en este caso. Entonces en este caso vamos a escribir cuando el valor del campo fecha de vencimiento, si escribimos fecha de vencimiento, acá no nos aparece fecha de contratación, no nos aparece fecha de vencimiento, entonces lo escribimos en inglés, due date, aquí ya nos aparece due date, esta es fecha de vencimiento, la seleccionamos. Entonces, si fecha de vencimiento es mayor o igual que start of day, o sea que el comienzo del día, es decir, Jira analiza la fecha actual con la hora de inicio del día y lo va a comparar con esta fecha de vencimiento. And due date, fecha de vencimiento, sea menor o igual que end of day. ¿Dónde está end of day? Lo seleccionamos. Listo, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que Jira nos va a marcar nuestras incidencias con un color amarillo, con una franja amarilla, siempre que el valor de la fecha de vencimiento coincida con el día actual. Start of day es el día actual a una hora determinada de inicio del día, que está configurada en Jira, y end of day es el día actual, la fecha actual, con la hora de finalización del día, que también está configurada en Jira. Entonces Jira valida que la fecha de vencimiento sea mayor a la fecha y hora de inicio del día y que sea menor a la fecha y hora de final del día, es decir, que esté dentro del día actual. Si esa condición se cumple, va a marcar la incidencia con una franja en color amarillo. Eso quiere decir que va a vencer el día de hoy, es como una alerta. Bien, damos clic acá donde dice añadir y listo, ya quedó añadida la primera condición. Y ahora voy a agregar otra y es que me marque en color rojo cuando la fecha de vencimiento ya haya pasado. Entonces para eso voy a seleccionar acá un color rojo y acá en JQL en la consulta voy a decir fecha de vencimiento, due date, sea menor que start of day, o sea el comienzo del día. Es decir, si la fecha de vencimiento ya pasó, si la incidencia ya venció, entonces me la va a marcar de color rojo. Damos clic aquí en añadir y listo, ya tenemos nuestras dos condiciones. Ahora subimos y damos clic donde dice regresar al tablero y listo, vemos que ninguna incidencia se marca en color amarillo o ningún color porque el campo de fecha de vencimiento está vacío. Vamos a seleccionar por ejemplo esta incidencia FV4, damos clic y acá a la derecha buscamos fecha de vencimiento y vamos a poner por ejemplo la fecha actual. Hoy es 14 de diciembre del 2022. Damos clic acá en 14 y listo, ya tenemos fecha de vencimiento 14 de diciembre del 2022, que es la fecha actual. Damos clic acá por fuera, acá ya quedó el valor, cerramos y vemos que inmediatamente se marca con una franja de color amarillo, indicando que esta incidencia está próxima a vencer, es decir, vence el día de hoy. Entonces es como una alerta que puede ser bastante útil para no dejar pasar ningún trabajo próximo a vencer. Ahora vamos a darle clic acá a esta subtarea FV24 y acá a la derecha en fecha de vencimiento vamos a seleccionar por ejemplo el día de ayer, 13 de diciembre. Es decir, ya venció. Vamos a dar clic afuera, ya acá tiene el valor, cerramos y acá vemos que la subtarea se marca con esta franja en color rojo, indicando que la fecha de vencimiento ya pasó, esta incidencia está vencida. Entonces vemos que es una herramienta bastante útil a la hora de controlar trabajos que tengan un plazo específico, que es muy común esto utilizarlo en Kanban y que puede también presentarse en algún momento en tableros Scrum. Ya eso depende de tus necesidades y del manejo que le estés dando al proyecto. Bien, y finalmente vamos a crear un último filtro para incidencias en las que yo deba empezar a trabajar a partir de una fecha en el futuro. Vamos nuevamente al botón de los tres puntos, configuración del tablero, y acá en colores vamos a seleccionar un color, por ejemplo morado o violeta, y acá vamos a decir, en este caso podemos utilizar el campo fecha de vencimiento o podemos crear un campo personalizado, que acá en la parte superior derecha de la pantalla te
dejo un video como sugerencia muy detallado donde te muestro cómo crear campos personalizados. Puedes crear un campo personalizado de tipo fecha y ponerle el nombre que necesites. En este caso lo voy a hacer con el campo fecha de vencimiento. Entonces empiezo a escribir fecha de vencimiento, due date, y acá podemos poner un valor específico o que sea a partir de una fecha, ¿cierto? Entonces que sea mayor o igual, seleccionamos por ejemplo mayor o igual que una fecha específica, y acá ponemos el valor entre comillas. Entonces ponemos por ejemplo el año 2022 el mes 12 el día 14, que es la fecha actual. Damos clic acá por fuera. Entonces esta incidencia se va a marcar con una franja de color morado a partir de esta fecha en adelante, indicándonos o recordándonos que debemos empezar a trabajar en ella. Bien, damos clic acá en añadir y listo, ya acá quedó. Vamos a dar clic en regresar al tablero y acá vemos que ya la incidencia se marcó con esta franja de color morado porque lo configuramos para que fuera a partir de hoy. Pero si por ejemplo lo configuramos para que sea dentro de un mes, entonces esta incidencia va a aparecer normal, y dentro de un mes, cuando se cumpla la fecha, nos va a llamar la atención a través de esta franja de color morado para que empecemos a trabajar en ella. Es importante mencionar que acá con esta incidencia se están chocando o están interfiriendo dos filtros, ya que esta incidencia estaba marcada de color amarillo porque vencía el día de hoy, y se sobrepuso este de color morado porque en ese filtro pusimos que la fecha de vencimiento fuera a partir del día de hoy en adelante. Entonces tenemos que tener cuidado con esa superposición de filtros. Vamos a mirar, si volvemos a la configuración del tablero, acá vemos que se va a poner de color morado cuando el valor de la fecha de vencimiento o del campo personalizado que hayamos creado sea mayor que esta fecha que definimos acá, y va a ser de color amarillo cuando se cumpla la fecha de vencimiento que seleccionamos acá en este campo de fecha de vencimiento. Entonces, ¿qué pasa? Jira va a dar prioridad al filtro que esté posicionado de primero. Entonces nos lo está marcando de morado porque este filtro está en la primera posición. Si por ejemplo arrastramos este filtro que nos marca de color amarillo y lo ponemos acá en la primera posición, acá vemos que ya quedó de primero, entonces va a tener prioridad este primer filtro, para que lo tengan muy en cuenta. Si damos clic en regresar al tablero, vemos que ya no está de color morado sino de color amarillo. Dependiendo de la necesidad que tengas, puedes crear otro campo personalizado y modificar el filtro para que marque de un color o de otro dependiendo de las fechas y del valor que tenga el campo personalizado. Ya eso depende de la necesidad particular que tengas, habría que analizarlo en ese momento. Pero con esto vemos la importancia y la utilidad que puede tener esta funcionalidad combinada del campo fecha de vencimiento o un campo personalizado de tipo fecha combinado con los filtros de los colores de las tarjetas. Igual también podría ser útil utilizar simplemente el campo de fecha de vencimiento sin colores, o también podemos utilizarlo con carriles. Acá en la parte superior derecha también te recomiendo una lista de reproducción donde puedes ver los carriles en Jira, cómo utilizar carriles en Jira para que puedas combinarlo con el campo fecha de vencimiento. Bien, considero que hemos cumplido nuestro objetivo. Si conoces más personas que utilicen Jira, por favor envíales el enlace de este video o el enlace del canal, y no olvides decirles que se suscriban al canal. Y como siempre, si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y no olvides darle clic a la campanita para que YouTube te notifique cuando suba el próximo video. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.